El tapiz de Bayeux, historia, misterio y propaganda medieval. En la vasta colección de reliquias que nos ha legado el mundo medieval, pocas piezas han logrado capturar tanto la imaginación de historiadores, estudiosos y curiosos, como el tapiz de Bayeux. Esta obra monumental, que se extiende a lo largo de más de 70 metros, representa un testimonio visual único de una de las épocas más decisivas de la historia europea. A pesar de su nombre, no se trata en realidad de un tapiz en el sentido técnico, ya que no está tejido, sino que fue meticulosamente bordado sobre lino. Esta distinción técnica no le resta mérito alguno. Al contrario, subraya la extraordinaria labor artesanal que implicó su confección, llevada a cabo con precisión y detalle a finales del siglo XI. Su propósito no era simplemente decorativo. El tapiz fue concebido como una crónica visual, una narrativa contada a través de hilos de colores que representan escenas cuidadosamente compuestas. Cada fragmento de la tela nos lleva por los acontecimientos que desembocaron en la famosa conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, una campaña militar que cambió para siempre la historia de las Islas Británicas y de Europa occidental. Las figuras bordadas, las expresiones de los personajes, las armas, los barcos y los símbolos ocultos componen un lenguaje visual que transmite no solo hechos, sino también intenciones políticas y culturales. La historia que el tapiz relata comienza con la muerte del rey Eduardo el Confesor, monarca anglosajón cuya desaparición dejó vacante el trono inglés. Este evento desencadenó una compleja lucha sucesoria entre distintas facciones del poder. Harold Godwinson, un influyente noble sajón, fue proclamado rey, pero su legitimidad fue rápidamente cuestionada por Guillermo, duque de Normandía, quien alegaba haber recibido una promesa previa de sucesión. La tensión entre ambos pretendientes culminó en la emblemática batalla de Hastings, uno de los enfrentamientos más representados y estudiados de la Edad Media. En esa jornada decisiva, Harold cayó en combate, según la tradición, atravesado por una flecha en el ojo, y Guillermo emergió victorioso, reclamando la corona inglesa y dando inicio a una nueva dinastía y a una profunda transformación social, política y lingüística en Inglaterra. El tapiz, actualmente preservado en la ciudad francesa de Bayeux, ha sobrevivido al paso de los siglos con notable integridad. Más allá de ser una fuente histórica de incalculable valor, ofrece una visión profundamente evocadora de los eventos que narra. Sin embargo, hay algo más que lo convierte en objeto de fascinación: su origen, porque, a pesar de su fama y su detallada ejecución, aún hoy permanece sin respuesta definitiva una pregunta que ha intrigado a generaciones de investigadores. ¿Quién fue la persona, o la entidad, que encargó esta obra tan ambiciosa? Durante siglos, una leyenda ampliamente difundida atribuyó el encargo a la reina Matilde, esposa de Guillermo el Conquistador. Según esta versión romántica, la reina, junto a un grupo selecto de sus damas de compañía, habría bordado personalmente el tapiz como una muestra de devoción y celebración de la hazaña militar de su esposo. Esta historia, cargada de simbolismo y ternura, fue tan popular que durante mucho tiempo se conoció a la pieza como el tapiz de la reina Matilde. La imagen de una noble consorte, impulsando con sus propias manos la creación de una obra de tal magnitud, resultaba atractiva, especialmente en una época en que se buscaban relatos heroicos con toques personales y familiares. Sin embargo, los avances en la historiografía y el análisis crítico de las fuentes han ido desmantelando esta narrativa tradicional. Los estudios modernos, basados en la ausencia de evidencia documental contemporánea y en el análisis del contenido mismo del tapiz, han dejado en claro que no hay pruebas que respalden la participación directa de Matilde ni de su entorno inmediato en la creación de la obra. Lo que alguna vez se consideró una certeza, hoy se entiende como una construcción posterior,
una leyenda nacida del deseo de dotar a la historia de una dimensión más íntima y femenina. Aunque seductora, esta versión ha sido relegada al terreno de los mitos, dejando abierta la verdadera cuestión de quién fue, en definitiva, el comisionista de una de las obras más asombrosas del arte medieval europeo. Hoy en día, los investigadores coinciden en una teoría mucho más sólida y respaldada por la evidencia, que el verdadero impulsor del tapiz fue el obispo Odo de Bayeux, hermanastro del propio Guillermo el Conquistador. Odo no era una figura menor en el tablero político de su tiempo. Tras la conquista de Inglaterra, se convirtió en uno de los hombres más poderosos del reino, no solo como obispo en Normandía, sino también como conde de Kent en suelo inglés. Su posición le confería tanto autoridad espiritual como poder militar y político, una combinación inusual y estratégica para un clérigo de su rango. En el tapiz, su figura aparece con una frecuencia llamativa. No se limita a un simple papel ceremonial. Se le muestra en escenas clave del relato, bendiciendo a los soldados normandos antes de la batalla, compartiendo la mesa en los banquetes del alto mando, y lo más revelador de todo, liderando activamente a las tropas en el campo de batalla. Su presencia, segundo solo a Guillermo y Harold en número de apariciones, no puede ser casual. Es evidente que quien encargó la obra quiso asegurarse de que su papel quedara grabado en la memoria visual de los presentes y de la posteridad. En ese sentido, el tapiz no solo era una crónica, sino también un espejo cuidadosamente diseñado para reflejar el prestigio del obispo Odo. Este protagonismo visual resulta aún más llamativo al tratarse de un miembro del clero. En un contexto donde los obispos solían quedar al margen de las representaciones militares, Odo aparece como un actor directo de la conquista. Esta elección refuerza la idea de que tuvo una participación activa en el encargo de la obra y quiso inmortalizar su contribución de manera explícita. El hecho de que el tapiz fuera hallado originalmente en la Catedral de Bayeux, una iglesia levantada por el propio Odo y consagrada en 1077, refuerza aún más esta hipótesis. Muchos expertos creen que la obra fue creada expresamente para esa ocasión, probablemente para ser exhibida durante la ceremonia de dedicación del templo, a la que asistió el propio rey Guillermo. El momento y el lugar no pudieron ser más oportunos. Una nueva iglesia, una nueva era, una narrativa bordada para legitimar el dominio normando y ensalzar a sus principales arquitectos. Incluso en los pequeños detalles, el dedo de Odo parece estar presente. Algunos personajes secundarios que aparecen nombrados en el tapiz no tienen relevancia histórica aparente, como Walter, un noble menor. Sin embargo, al cruzar sus nombres con el Domesday Book, el exhaustivo censo de propiedades e individuos realizado por orden de Guillermo, se revela que varios de estos hombres eran vasallos directos de Odo. ¿Por qué incluirlos en una obra destinada al público si no era para reforzar la imagen del obispo como figura central de poder y lealtades? Cada nombre bordado, cada gesto representado, parece apuntar a un propósito más amplio: consolidar y comunicar la red de influencia de Odo en un mundo donde la imagen valía tanto como la palabra escrita. En conjunto, estos indicios dispersos construyen un argumento poderoso. El tapiz de Bayeux no fue solo un tributo a la victoria normanda, sino una afirmación clara y deliberada del papel de Odo en la conquista, una pieza de propaganda visual ejecutada con maestría para posicionar al obispo no solo como testigo, sino como protagonista esencial de uno de los eventos más trascendentales de la historia inglesa. Más allá de su posible autoría, el tapiz de Bayeux debe entenderse, ante todo, como un instrumento de comunicación cuidadosamente elaborado. No era solo una representación artística, ni una simple decoración eclesiástica. Era un mensaje visual, accesible a todos, incluso a quienes no sabían leer, es decir, a la inmensa mayoría de la población medieval. En sus figuras bordadas, sus escenas minuciosas y sus símbolos cuidadosamente dispuestos,
transmitía una narrativa política contundente, que la reclamación de Guillermo sobre el trono de Inglaterra no solo era válida, sino predestinada. Era la historia oficial de la conquista, contada desde la perspectiva de los vencedores. Esta obra no pretendía ser imparcial. Desde su concepción, el tapiz estaba diseñado para persuadir, para formar una opinión, para dejar grabada en la memoria colectiva una versión específica de los hechos. Presenta a Guillermo no como un usurpador extranjero, sino como el legítimo heredero al trono, traicionado por Harold Godwinson, cuya juramentada lealtad fue rota. Cada escena, cada gesto, cada personaje cumple una función en esta narrativa cuidadosamente orquestada: elevar a Guillermo, justificar la invasión y consolidar la nueva autoridad normanda. La elección del formato también fue clave. A diferencia de un documento escrito, limitado a la élite alfabetizada, el tapiz podía desplegarse ante una multitud. Podía ser contemplado por clérigos, soldados, campesinos y nobles por igual. Su carácter visual lo convertía en una herramienta de propaganda sin precedentes. Una historia bordada que capturaba tanto la imaginación como la conciencia del espectador. Era una lección de historia y de poder, impartida con hilo y aguja. Y aunque no podamos afirmar con certeza quién guió la mano de las bordadoras, todo apunta a una figura que comprendía perfectamente el poder de la imagen y la necesidad de moldear el relato: el obispo Odo. Un hombre que, además de ser religioso y noble, era político y estratega. Su ambición no se limitaba a los altares, se extendía al campo de batalla, al gobierno y al imaginario colectivo de su tiempo. En el tapiz de Bayeux encontró el medio perfecto para inmortalizar no solo la gesta de su medio hermano, sino también su propia posición dentro de esa epopeya. En última instancia, el tapiz no es solo una obra maestra del arte medieval, es una declaración política, un acto de propaganda cuidadosamente calculado y un testimonio vivo de cómo la historia puede ser contada y manipulada con hilo, tela y visión estratégica. El tapiz de Bayeux nos recuerda que la historia, especialmente en la Edad Media, no era solo una sucesión de hechos, sino una batalla constante por controlar el relato. Quien dominaba la narrativa, dominaba la legitimidad. Guillermo el Conquistador entendió esto mejor que nadie, y el obispo Odo lo plasmó con aguja y bordado. Pero si el tapiz es el ejemplo supremo de la propaganda visual medieval, otro episodio, ocurrido más de un siglo después, muestra el lado opuesto: cómo la historia puede volverse en contra de un rey, no por lo que quiso mostrar, sino por lo que no pudo ocultar. Ese episodio involucra a uno de los monarcas más impopulares que jamás haya gobernado Inglaterra, el rey Juan. Su reinado estuvo marcado por fracasos militares, enemistades internas, disputas con el papado y una reputación tan negativa que ningún rey inglés volvió a tomar su nombre. Sin embargo, de todos los momentos que definieron su turbulento gobierno, uno ha perdurado como un misterio fascinante: la pérdida de su tesoro real en las traicioneras marismas del Wash en 1216. Lo que Odo supo bordar como gloria, Juan lo perdió en el barro. Y mientras el tapiz normando se convirtió en símbolo de poder, la desaparición del tesoro real fue vista por muchos como castigo divino, una especie de justicia poética tejida no con hilo, sino con lodo, marea y desgracia. El tesoro perdido del rey Juan. Tragedia en las marismas. En octubre de 1216, el reinado del rey Juan de Inglaterra se encontraba al borde del colapso. La autoridad de la corona estaba seriamente debilitada y amenazada desde todos los frentes posibles. Los nobles del reino, hartos de sus políticas autoritarias, sus impuestos abusivos y sus constantes fracasos militares, se habían rebelado abiertamente, sumiendo al país en una guerra civil. En el sur,
un ejército francés encabezado por el príncipe Luis, invitado por los propios varones ingleses rebeldes, había invadido el territorio, ocupando ciudades clave e instalando un gobierno alternativo. Desde el norte, las fuerzas escocesas del rey Alejandro II se desplazaban hacia el sur, sumándose al caos generalizado. Inglaterra, fracturada y agotada, parecía al borde de perder su soberanía. El rey Juan, rodeado de enemigos, debilitado por la enfermedad y políticamente aislado, se encontraba atrapado en una tormenta de su propia creación. Sus decisiones erráticas, su desconfianza hacia sus propios aliados y su tendencia a castigar con dureza cualquier oposición habían generado una profunda desconfianza en todas las capas del poder. Era un monarca acorralado, no solo por las fuerzas enemigas, sino también por el desprecio acumulado durante años de un gobierno marcado por el descontento y la inestabilidad. Sin embargo, el golpe más simbólico, y en muchos sentidos, el más devastador de su reinado, no se produjo en el campo de batalla, ni en una sala del trono, sino en un lugar aparentemente inofensivo, una vasta extensión de marismas y arenas movedizas conocida como The Wash, situada en la costa este de Inglaterra. Allí, en medio de un intento desesperado por reorganizar sus fuerzas y salvar lo que quedaba de su autoridad, se produjo un suceso que marcaría para siempre la memoria histórica del reinado de Juan. En esos días cruciales, el rey se hallaba en la ciudad portuaria de King's Lynn, una localidad estratégicamente ubicada junto al estuario. Desde allí, planeaba reabastecer su ejército, reorganizar su logística y continuar su desplazamiento hacia el centro del país, donde aún conservaba apoyos leales. El objetivo era claro: reagrupar a sus tropas en la región de Lincolnshire y lanzar una contraofensiva para recuperar el control del reino. Para acelerar el movimiento de sus fuerzas, Juan decidió dividir su comitiva. Mientras él avanzaría por una ruta más larga y segura por tierra firme, su convoy de equipaje, compuesto por una larga fila de carros, animales de carga, soldados y sirvientes, fue enviado por un camino más directo que atravesaba el estuario de The Wash durante la marea baja. Esta ruta, aunque riesgosa, era conocida por los locales y había sido utilizada en el pasado por quienes sabían interpretar los tiempos de las mareas y evitar las zonas más peligrosas del terreno. El convoy transportaba más que simples provisiones. En sus carros iba el corazón del poder real: cofres repletos de monedas de oro y plata, documentos oficiales, sellos reales, objetos litúrgicos, reliquias religiosas, bienes personales del rey y, según algunos relatos, incluso parte del tesoro ancestral de la corona. Era, en esencia, la riqueza material de la monarquía inglesa en tránsito, confiada al juicio de guías que afirmaban conocer los secretos del estuario. Pero las marismas, engañosamente tranquilas, no perdonan la arrogancia ni el error de cálculo, y aquel día el margen de seguridad se desvaneció sin aviso. La marea subió más rápido de lo previsto, las arenas se volvieron traicioneras, y lo que debía ser una travesía rápida y segura se convirtió, en cuestión de minutos, en un desastre de proporciones legendarias. El convoy transportaba mucho más que simples objetos de valor. Llevaba consigo el peso simbólico de la monarquía inglesa. Cofres repletos de monedas de oro y plata, importantes documentos de estado, cartas selladas, títulos de propiedad, reliquias religiosas, objetos litúrgicos, artículos personales del rey y, según algunas crónicas posteriores, incluso piezas del tesoro real más sagrado, las joyas de la corona. Era, en esencia, el alma física del poder real. Aquel cargamento no solo representaba riqueza tangible, sino también legitimidad, autoridad y continuidad institucional. Los encargados de guiar el convoy eran hombres experimentados, conocedores del terreno. Afirmaban saber exactamente cuándo cruzar, por dónde avanzar y qué zonas evitar. Confiaban en su cálculo del ritmo de las mareas y en las rutas firmes del lecho arenoso. Pero el mar
no concede segundas oportunidades, y las marismas de The Wash, conocidas por su naturaleza cambiante y traicionera, se convirtieron ese día en un escenario de desastre. La marea, impredecible y veloz, comenzó a elevarse antes de lo esperado. En cuestión de minutos, el terreno que parecía sólido se volvió lodoso, inestable, letal. Las ruedas de los carros comenzaron a hundirse. Los caballos, desesperados, se agitaban atrapados hasta el pecho. Los hombres intentaron salvar lo que pudieron, pero la naturaleza no dio tregua. Las aguas subieron con violencia, barriendo todo a su paso. Lo que siguió fue descrito con dramatismo por los cronistas contemporáneos. Roger de Wendover, un monje del siglo XIII, relató la escena con un tono que rozaba lo sobrenatural. El suelo se abrió en medio de las olas y remolinos sin fondo se tragaron todo. Su relato, cargado de simbolismo, retrata un castigo casi divino. Cofres hundiéndose en el barro, soldados siendo arrastrados por la corriente, el tesoro desapareciendo en un abismo de agua y arena. En pocos instantes, todo lo que el rey había cargado consigo para sostener su reinado desapareció en el estuario. Ni rastro, ni rescate. La noticia del desastre fue devastadora. Cuando el rey Juan recibió el informe, su reacción fue más que física. Fue emocional, casi espiritual. Ya enfermo y extenuado, la pérdida lo quebró. Algunos relatos afirman que cayó en una fiebre repentina, presa de la desesperación. Otros sugieren que se dejó morir, sabiendo que su corona ya no tenía sustento. Lo cierto es que su salud se deterioró de forma fulminante. 4 días después, el 18 de octubre de 1216, murió en el castillo de Newark. Tenía apenas 49 años. Su muerte dejó a Inglaterra sumida en el caos. El país estaba en guerra civil, invadido por tropas extranjeras, y sin su tesoro, el futuro de la corona parecía incierto. Pero lo que realmente perduró fue el misterio, el enigma del tesoro perdido. Porque, más allá de la política y las crónicas medievales, aquella tragedia dejó una pregunta abierta que sigue resonando 8 siglos después. ¿Qué ocurrió con el tesoro del rey Juan? ¿Se perdió para siempre en las entrañas del estuario? ¿Alguien lo rescató en secreto? ¿Fue exagerada su magnitud por los cronistas o realmente desapareció una fortuna bajo las aguas del Wash? Así nació una leyenda, una historia de ambición, error y castigo. El relato de un rey odiado, derrotado no solo por sus enemigos, sino por las propias fuerzas de la naturaleza, y el comienzo de uno de los grandes misterios sin resolver de la historia inglesa. ¿Qué ocurrió realmente con aquel tesoro? Es una pregunta que, siglo tras siglo, sigue resonando en los archivos de la historia inglesa. ¿Se hundió por completo bajo las aguas del estuario, tragado por el fango y sepultado para siempre? ¿Fue rescatado en secreto por manos desconocidas? ¿O acaso nunca existió en las proporciones legendarias que describieron los cronistas, y todo fue parte de una exageración hábilmente narrada para simbolizar la caída de un monarca impopular? Las versiones varían, y cada una refleja no solo distintas posibilidades, sino diferentes formas de entender el legado del rey Juan. Algunos historiadores creen que la pérdida fue parcial y que el dramatismo de las crónicas obedecía más a un juicio moral que a un registro fiel de los hechos. En esa época, Juan ya era visto por muchos como un tirano, excomulgado por el Papa, enfrentado a la nobleza, humillado por sus enemigos extranjeros. Para muchos contemporáneos, la desaparición del tesoro no fue solo un accidente geográfico, sino una manifestación del castigo divino. El rey que desoyó a su pueblo y rompió pactos sagrados fue finalmente castigado por la tierra misma. Sea cual fuere la verdad, el incidente quedó fijado como uno de los momentos más simbólicos y oscuros del reinado de Juan. Mientras el tapiz de Bayeux se mantiene, más de un siglo antes, como un legado tangible de conquista y legitimidad, una historia bordada con propósito político.
el tesoro del rey Juan se desvaneció entre lodo y olvido, convertido en el emblema de una corona en ruinas, consumida por la avaricia, la ineptitud y las mareas de la historia. Hoy, más de 800 años después, la fascinación por ese tesoro perdido no ha disminuido. Arqueólogos, aventureros y cazadores de reliquias han dedicado años a intentar descifrar su paradero. Se han revisado mapas medievales, estudiado los cambios geográficos de la costa este y aplicado tecnologías modernas, como radar de penetración terrestre y análisis satelital. Algunos han identificado posibles rutas del convoy, otros han teorizado sobre áreas específicas del Wash donde podrían estar los restos. Sin embargo, hasta la fecha, ningún hallazgo ha confirmado la ubicación del botín, y quizás sea precisamente esa falta de respuestas lo que alimenta la leyenda, porque el misterio del tesoro del rey Juan no es solo una historia sobre oro perdido, sino una metáfora duradera del colapso del poder. Es la imagen de un rey cuya autoridad se desvaneció como sus riquezas, absorbida por el barro, borrada por la marea y transformada en un mito que, siglos después, sigue resonando como una advertencia silenciosa desde el fondo del estuario. Así, el tesoro no solo desapareció, se convirtió en símbolo. El símbolo de un reinado fracasado, de un poder que no supo sostenerse y de una historia que, como muchas otras en la Edad Media, terminó siendo contada no en piedra ni pergamino, sino en leyenda. La leyenda del tesoro perdido del rey Juan es una historia de hundimiento, literal y simbólico, donde el poder de un monarca se disolvió en el barro, dejando tras de sí poco más que preguntas y mitos. Pero no todos los misterios medievales nacen del colapso o del caos. Algunos emergen en el silencio de los siglos, entre ruinas olvidadas y rastros que el tiempo ha desdibujado. Así ocurre con otro rey inglés, uno cuyo cuerpo sí fue cuidadosamente enterrado con todos los honores, pero cuya tumba, a diferencia del tesoro de Juan, también se ha perdido. Se trata de Enrique I, hijo del mismísimo Guillermo el Conquistador. A diferencia de Juan, su reinado fue más largo, más estable y más eficaz. Sin embargo, casi 900 años después de su muerte, su lugar de descanso permanece oculto, enterrado no bajo el mar, sino bajo los escombros de una abadía desaparecida, en medio de una ciudad moderna que ha crecido sin saber con certeza dónde yace uno de sus primeros reyes. Así como el Wash guarda el misterio del tesoro sumergido de Juan, las calles de Reading ocultan la tumba perdida de Enrique. Dos historias separadas por tiempo y circunstancias, pero unidas por una misma pregunta persistente. ¿Dónde está lo que la historia asegura que alguna vez existió? La tumba perdida del rey Enrique I, un rey sin sepulcro. Enrique I de Inglaterra, el hijo menor de Guillermo el Conquistador, fue un monarca que combinó la habilidad política con una inteligencia poco común para su época. Gobernó durante más de 30 años, desde el año 1100 hasta su muerte en 1135, en un periodo de consolidación del poder real y expansión de la autoridad monárquica. Fue un estratega nato, conocido por su capacidad de negociación, su firmeza frente a los conflictos internos y su visión administrativa. A diferencia de muchos reyes medievales, Enrique era educado y letrado, lo que le valió el sobrenombre de Beauclerc, el bello erudito, un título que reflejaba tanto su nivel de instrucción como su distinción en la corte. Durante su reinado, Enrique fortaleció el sistema de justicia, reformó la estructura fiscal del reino y logró imponer una autoridad centralizada en un país marcado por las tensiones entre los normandos, herederos de la conquista de 1066, y los sajones, aún influyentes entre la nobleza local. Su matrimonio con Matilde de Escocia, una princesa descendiente de la antigua línea real sajona,
Fue un movimiento político calculado para unir a ambas casas y reforzar su legitimidad como rey de todos los ingleses. Bajo su mando, el reino conoció una relativa estabilidad, en contraste con los periodos tumultuosos que precedieron y siguieron a su reinado. Y sin embargo, a pesar de su éxito en vida, el destino le reservó un epílogo extraño. Su tumba, el lugar destinado a eternizar su memoria, desapareció con el paso de los siglos. Enrique murió el 1 de diciembre de 1135 en Saint-Denis-le-Fermont, en Normandía, mientras cazaba, según las crónicas. La causa fue, curiosamente, un exceso de lampreas, un tipo de pez de aspecto anguiloso que formaba parte de la cocina de élite, y al que el rey, según se dice, no podía resistirse. A pesar de las advertencias médicas de la época, pues se consideraban difíciles de digerir, Enrique se dio un banquete con ellas, lo que le provocó un episodio fatal. Su muerte, lejos del corazón político de su reino, supuso una crisis inmediata, no solo sucesoria, sino también logística. Tal como había sido su voluntad, su cuerpo debía ser enterrado en la abadía de Reading, en Berkshire, un templo que él mismo había fundado en 1121, con la intención expresa de que fuera su lugar de descanso eterno. Esta elección no fue casual. Enrique había financiado generosamente la construcción del monasterio como símbolo de su fe, su poder y su legado. Quería que ese santuario real se convirtiera en un centro espiritual y político de Inglaterra, y que su tumba fuera el eje simbólico del lugar. Transportar su cadáver desde Normandía a Inglaterra, en pleno invierno, fue una tarea monumental. Se aplicaron las prácticas funerarias medievales habituales. El cuerpo fue embalsamado, sus órganos internos fueron extraídos y enterrados por separado, en un priorato en Rouen, mientras que el resto del cuerpo fue tratado con sal, envuelto en pieles de animales y sellado para resistir el viaje por mar. La travesía se retrasó durante semanas, debido a tormentas en el Canal de la Mancha. Las crónicas relatan incluso que uno de los miembros de su séquito murió, aparentemente, por el hedor insoportable del cadáver en descomposición. Finalmente, semanas después, el cuerpo llegó a Inglaterra. Fue conducido en procesión solemne hasta Reading, donde el 3 de enero de 1136, con la presencia de altos dignatarios, clérigos y miembros de la nobleza, Enrique I fue sepultado frente al altar mayor de la iglesia abacial, en una ceremonia que reflejaba su estatus y su legado como uno de los grandes constructores del Estado inglés. Esa tumba, durante siglos, fue un punto de referencia sagrado. Pero el tiempo, la destrucción y la indiferencia posterior la borrarían casi por completo. El traslado del cuerpo de Enrique I desde Normandía hasta Inglaterra fue, sin duda, una de las travesías fúnebres más arduas y lúgubres registradas en la historia medieval. Siguiendo las prácticas funerarias de la nobleza del siglo XII, sus órganos internos fueron cuidadosamente retirados y enterrados por separado en un priorato de Rouen, dejando el resto del cuerpo preparado para un viaje largo y complejo. Fue embalsamado rudimentariamente, tratado con sal para evitar la descomposición inmediata, y envuelto en gruesas pieles animales con el objetivo de preservar lo poco que pudiera resistir el paso del tiempo y los rigores del invierno. Sin embargo, ni los métodos ni la fe lograron detener por completo el proceso natural. Durante semanas, el cuerpo esperó en el puerto de Caen, mientras el mar embravecido impedía el cruce del Canal de la Mancha. Las tormentas invernales retrasaban constantemente la partida, y mientras tanto, el cadáver comenzaba a emitir un hedor insoportable. La leyenda, recogida por los cronistas, afirma que uno de los hombres encargados de vigilar el féretro murió a causa del fétido olor que emanaba del ataúd real. Fuese o no cierto, este relato ilustra la crudeza de una época donde incluso la muerte de un rey estaba sujeta a los límites de la carne y el tiempo. Finalmente, hacia comienzos de enero,
de 1136, el cuerpo de Enrique llegó por mar a Inglaterra y fue trasladado en solemne procesión hasta la abadía de Reading. Aquel monasterio, que él mismo había fundado en 1121, estaba concebido como el corazón espiritual de su legado. Fue allí donde se celebró su funeral con toda la pompa que un monarca merecía. Se oficiaron misas solemnes, se hicieron ofrendas reales, se repartieron limosnas entre los pobres y se preparó su sepultura justo frente al altar mayor del templo, el lugar más sagrado y simbólico del recinto. Su tumba, majestuosa y central, se convirtió en destino de peregrinaje, y durante siglos la abadía de Reading fue considerada un santuario real. Pero la posteridad no fue amable con el lugar. Todo cambió en el siglo XVI, cuando el país volvió sus ojos hacia una nueva forma de poder, no la corona sagrada, sino la monarquía absolutista de Enrique VIII. En su ruptura con la Iglesia Católica, el monarca inició un proceso radical conocido como la disolución de los monasterios. Entre 1536 y 1541, decenas de abadías fueron saqueadas, sus monjes dispersados, sus bienes confiscados y sus estructuras demolidas o convertidas en propiedades del Estado. La abadía de Reading fue una de las víctimas de esta campaña. Su comunidad fue expulsada, su último abad, Hugh Faringdon, ejecutado por resistirse al nuevo orden, y sus tesoros, aquellos que Enrique I lo había ofrecido con devoción, fueron arrancados sin contemplación. El templo fue reducido a ruinas y sus muros, que alguna vez protegieron los restos del rey, fueron desmantelados y reutilizados como piedra de construcción para nuevas edificaciones. Lo que había sido un símbolo de poder, fe y continuidad dinástica se transformó en un terreno baldío, erosionado por la ambición política, la indiferencia histórica y el paso implacable del tiempo. Las generaciones siguientes construyeron sobre las ruinas una prisión, un colegio, calles, viviendas. Con cada ladrillo colocado, la memoria del rey Enrique I se fue hundiendo, no en el barro como el tesoro del rey Juan, sino bajo los cimientos de una ciudad que había olvidado que allí descansaba uno de los pilares de su monarquía. Así, la tumba que alguna vez fue el corazón de Reading desapareció sin dejar rastro visible, y con ella se desvaneció un fragmento tangible de la historia de Inglaterra. La tumba de Enrique I no fue la excepción en el desmantelamiento sistemático del pasado. A medida que la abadía de Reading fue saqueada y su estructura se desmoronaba, la ubicación exacta del sepulcro real comenzó a diluirse entre la destrucción y el abandono. Con el paso de las décadas, y más aún de los siglos, la memoria del lugar se volvió difusa. Se decía que el rey había sido enterrado en un ataúd adornado con plata, un detalle que, de ser cierto, lo habría convertido en blanco irresistible para ladrones de tumbas y buscadores de metales preciosos. Algunos relatos tardíos sugieren que los restos fueron profanados, robados o simplemente esparcidos, víctimas de una época que ya no veía en ellos un símbolo de respeto, sino una fuente de botín. Sin embargo, no todos están convencidos de que la tumba haya desaparecido por completo. Hay quienes creen que los restos de Enrique I permanecen silenciosos bajo lo que hoy es un conjunto heterogéneo de estructuras modernas: un colegio, un antiguo orfanato, una prisión victoriana y patios pavimentados. Todos ellos construidos sobre o cerca del lugar donde alguna vez se erigió el altar mayor de la abadía. El área es tan urbanizada, tan intervenida, que cualquier intento serio de excavación arqueológica se topa con obstáculos técnicos, legales y logísticos, y aún así el misterio persiste. En los últimos años, el redescubrimiento del cuerpo del rey Ricardo III en un estacionamiento en Leicester avivó las esperanzas de encontrar otros monarcas perdidos. Ese hallazgo, logrado mediante el uso de tecnología avanzada
y una meticulosa investigación histórica demostró que incluso las tumbas más olvidadas pueden ser recuperadas si se combinan el rigor científico con la voluntad institucional. Inspirados por ese precedente, varios grupos, entre ellos historiadores, arqueólogos y fundaciones patrimoniales, han dirigido su atención a Reading. Se han llevado a cabo escaneos con radar de penetración terrestre y análisis subterráneos que han revelado anomalías compatibles con estructuras funerarias. Incluso el príncipe William, descendiente directo de Enrique I, ha manifestado su apoyo a futuras excavaciones. Sin embargo, hasta ahora, ninguna pala ha tocado tierra. Los permisos arqueológicos no han sido aprobados. Las complicaciones derivadas de la presencia de una prisión activa en el terreno han enfriado los avances. La historia, literalmente, permanece sepultada. Y así, el destino final del rey que consolidó el aparato administrativo del Estado inglés continúa envuelto en sombras. La tumba de Enrique I, como el tesoro del rey Juan, se ha transformado en un símbolo de pérdida. No una pérdida accidental, sino una desaparición paulatina provocada por la indiferencia, por la transformación del paisaje, por el olvido institucional. Ambos relatos comparten un mismo destino, el de un poder que, en su momento, fue absoluto, pero que con el tiempo se desvaneció, no entre honores ni recordatorios, sino bajo capas de tierra, de silencio y de historia no contada. Hoy, quienes caminan sobre los restos invisibles de la abadía de Reading lo hacen sin saber que, quizá bajo sus pies, reposa el primer rey inglés en ser verdaderamente enterrado en suelo inglés desde la conquista normanda. Un rey que fundó su propio mausoleo, planeó su eternidad y que, sin embargo, fue tragado no por el mar ni por la guerra, sino por el lento pero implacable olvido del tiempo. La desaparición de la tumba de Enrique I representa una lección silenciosa sobre la fragilidad del legado, incluso para los reyes más poderosos. Su cuerpo, alguna vez escoltado por altares y oraciones, terminó sepultado por la indiferencia de los siglos, y así como su tumba se desvaneció entre ruinas y escombros, también lo haría, en otra época, la esperanza depositada en un joven monarca que prometía continuar la transformación religiosa de Inglaterra, Eduardo VI. A diferencia de Enrique I, cuyo reinado fue largo y consolidado, Eduardo apenas tuvo tiempo de gobernar. Heredero del trono en una época convulsa, fue proclamado rey siendo apenas un niño. Su vida y su reinado estuvieron marcados por la fragilidad, la de su salud, la de su juventud y la de un reino dividido entre la Reforma protestante y la nostalgia del catolicismo. Y como tantas otras figuras reales, su final llegó demasiado pronto. Pero a diferencia del rey Enrique, cuyo cuerpo se perdió, Eduardo VI fue sepultado con ceremonia, aunque su corta vida dejó tras de sí un legado inconcluso, una reforma interrumpida y, como veremos, una muerte que aún genera preguntas. La muerte del rey Eduardo VI, reforma, sucesión y una corona quebrada. Eduardo VI fue el hijo largamente esperado de Enrique VIII y su tercera esposa, Jane Seymour. Nació el 12 de octubre de 1537 y, desde el primer instante de vida, su existencia fue vista como una bendición divina y una justificación histórica. No era solo un príncipe, era el heredero que validaba años de decisiones drásticas. Su nacimiento legitimaba el divorcio de Enrique con Catalina de Aragón, la ruptura con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia de Inglaterra. Era, en los ojos de su padre y de sus partidarios, el símbolo viviente de un nuevo orden dinástico y religioso. Sin embargo, esa esperanza traía consigo una sombra desde el inicio. Jane Seymour, su madre, murió de complicaciones posparto apenas 12 días después de haberle dado a luz.
La pérdida marcó el tono de la infancia de Eduardo, una mezcla de adoración y protección. Creció rodeado de médicos, nodrizas, tutores y guardianes cuya principal tarea era mantenerlo a salvo y asegurar su desarrollo físico e intelectual. Su salud fue siempre delicada y cada resfriado o tos generaba preocupación en la corte. A pesar de su fragilidad, Eduardo demostró ser un niño excepcionalmente brillante. Recibió una educación de alto nivel, centrada en humanidades, lenguas clásicas, retórica y, sobre todo, doctrina protestante. Influenciado por figuras como Thomas Cranmer y otros reformadores, desarrolló un fuerte sentido religioso y un compromiso personal con la transformación espiritual del reino. Su intelecto precoz y su devoción fervorosa hicieron que muchos lo imaginaran como un nuevo Josías, un joven rey bíblico llamado a purificar el templo y restaurar la fe verdadera. Cuando Enrique VIII murió en enero de 1547, Eduardo tenía solo 9 años. La corona pasó a sus manos, pero el gobierno efectivo quedó a cargo de un consejo de regencia. Al principio, el poder fue ejercido por su tío materno, Edward Seymour, duque de Somerset, quien actuó como Lord Protector. Más adelante, tras la caída de Somerset, el control lo asumió John Dudley, duque de Northumberland, un político ambicioso pero eficaz. Durante estos años de regencia, con el respaldo ideológico y personal del joven Eduardo, Inglaterra profundizó sus reformas religiosas. Se abolieron las misas en latín, se introdujo el Book of Common Prayer como texto litúrgico oficial, se permitió el matrimonio del clero y se confiscaron propiedades eclesiásticas. Además, se redactaron los 42 artículos, un conjunto de principios doctrinales que delineaban claramente la identidad protestante de la Iglesia de Inglaterra, alejándola definitivamente del catolicismo. Todo esto ocurrió mientras la figura del joven rey era utilizada como estandarte moral de la nueva fe. Se imprimieron libros con su imagen, sermones que exaltaban su pureza doctrinal y pinturas que lo mostraban como un niño rey elegido por Dios para reformar su nación. Su presencia legitimaba cambios profundos que, de otro modo, habrían sido impensables en tan corto tiempo. Pero mientras las reformas se aceleraban y los discursos lo glorificaban, el cuerpo de Eduardo comenzaba a traicionarlo. Ya en su adolescencia, la salud del rey empezó a deteriorarse de forma constante. Episodios de fiebre, tos persistente, debilidad física y pérdida de peso se volvieron frecuentes. Los médicos de la corte intentaron diversos tratamientos, muchos de ellos más perjudiciales que beneficiosos, en un intento por detener un mal que avanzaba sin piedad. La preocupación crecía, pero el silencio se mantenía. La figura de Eduardo seguía siendo proyectada como fuerte, piadosa y destinada a la gloria. Sin embargo, su final estaba cada vez más cerca. A comienzos de 1553, la salud de Eduardo II se había vuelto imposible de ignorar. Con apenas 15 años, el joven rey sufría síntomas cada vez más alarmantes: fiebre constante, accesos de tos acompañados de sangre, una debilidad que lo mantenía postrado y una progresiva hinchazón de sus extremidades. Su rostro perdió color, su piel adquirió una tonalidad grisácea con un leve tinte azulado, y su cuerpo, otrora frágil pero vivaz, se consumía a ojos de toda la corte. Los médicos intentaron todo lo que tenían a su alcance. Le aplicaron sangrías, le recetaron pócimas a base de mercurio y antimonio, lo sometieron a vapores y ungüentos, tratamientos que hoy consideraríamos más tóxicos que curativos. Y aún así, el deterioro fue imparable. Algunos cortesanos comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de un envenenamiento, alimentando teorías conspirativas que apuntaban tanto a enemigos internos como a potencias extranjeras. Pero los síntomas y el avance de la enfermedad encajaban más claramente con un diagnóstico que entonces no podían comprobar: tuberculosis pulmonar, posiblemente agravada por neumonía o una infección bacteriana secundaria.
Con la certeza de la muerte acercándose, el reino entró en una nueva etapa de tensión, la sucesión. De acuerdo con el testamento de Enrique VIII y la ley vigente, el trono debía pasar a María Tudor, la hija mayor del rey y ferviente católica. Después de ella, la línea pasaba a Isabel, hija de Ana Bolena y protestante. Pero para Eduardo y su entorno reformista, permitir que María ascendiera al trono era un riesgo existencial. Toda la reforma protestante, que él había impulsado con energía juvenil y convicción doctrinal, corría el riesgo de ser desmantelada en cuestión de semanas. Fue entonces cuando el duque de Northumberland, principal figura del poder real en esos momentos y protector del protestantismo, propuso una solución radical: alterar la línea de sucesión. Eduardo, ya enfermo y debilitado, pero aún con claridad mental, redactó un nuevo documento que excluía a sus hermanas del trono, argumentando, bajo un razonamiento legal forzado, que ambas eran ilegítimas. En su lugar, designó como heredera a su prima Lady Jane Grey, bisnieta de Enrique VII, profundamente protestante, culta, piadosa y, convenientemente, nuera del propio Northumberland. El plan era claro: preservar la reforma religiosa, instaurando una reina títere controlada por el duque. Pero el tiempo jugó en contra de todos. Eduardo murió el 6 de julio de 1553, con apenas 15 años y sin haber gobernado nunca por completo. Las crónicas afirman que sus últimas palabras fueron una plegaria, pidiendo a Dios que defendiera la verdadera fe que él había intentado proteger. Su muerte fue inicialmente silenciada por el Consejo, que necesitaba preparar el ascenso inmediato de Jane sin oposición. Durante varios días, la noticia fue ocultada al público, mientras se organizaban los mecanismos necesarios para proclamar a la nueva reina. Lady Jane Grey fue coronada formalmente el 10 de julio, pero la maniobra fue vista por muchos como ilegítima. María Tudor, enterada de la situación, se movilizó de inmediato, recibiendo el respaldo de numerosos nobles, comandantes militares y del pueblo llano, que la veían como la heredera legítima de la dinastía Tudor. En menos de 2 semanas, sin apenas derramamiento de sangre, María entró en Londres como reina y Jane fue depuesta sin resistencia. Eduardo VI fue enterrado el 8 de agosto de 1553 en la abadía de Westminster. Su funeral fue modesto y estuvo marcado por una contradicción dolorosa. Aunque había sido el primer monarca inglés, criado enteramente como protestante, el servicio fúnebre fue católico, siguiendo órdenes de la nueva reina. Fue una última ironía, una forma simbólica de borrar parte de su legado desde el mismo acto de su despedida. El breve reinado de Eduardo dejó una huella profunda. Fue un momento de reforma intensa, de transformación litúrgica y doctrinal, de ruptura con siglos de tradición católica. Pero su muerte prematura convirtió todo ese esfuerzo en una obra inconclusa, una estructura a medio construir. Lo que siguió fue una reacción violenta, el intento de María por restaurar el catolicismo en Inglaterra, que derivó en persecuciones, hogueras y división. Eduardo VI fue el rey niño que no llegó a ser hombre, el reformador que no tuvo tiempo de consolidar su visión. Su vida terminó como había empezado, rodeada de expectativas, marcada por fragilidad y envuelta en una lucha por el alma espiritual de Inglaterra. El funeral de Eduardo VI, celebrado el 8 de agosto en la abadía de Westminster, fue una despedida tan simbólica como reveladora. María Tudor, ya coronada como reina, autorizó que el servicio se realizara con liturgia católica, en abierto contraste con las convicciones protestantes del joven rey. Para muchos observadores de la época, aquella decisión no fue un simple gesto ceremonial, sino un acto cargado de intención política. Un mensaje claro de que el orden que Eduardo había intentado construir estaba siendo desmantelado desde su tumba. Eduardo fue enterrado sin el esplendor reservado a otros monarcas Tudor. Su tumba fue modesta,
sin grandes monumentos ni decoraciones fastuosas. No hubo mausoleos, ni capillas dedicadas, ni esculturas que perpetuaran su imagen. Era como si el eco de su reinado, lleno de ideales religiosos y promesas reformadoras, hubiera sido deliberadamente silenciado. Así, su ambición de transformar la fe de un país quedó reducida a un susurro bajo el suelo de la abadía, eclipsado por la restauración católica de su hermana. Pero el intento de borrar su legado no tuvo éxito absoluto. La muerte de Eduardo desencadenó una de las etapas más turbulentas de la historia inglesa. El breve reinado de Lady Jane Grey, su sucesora designada, terminó con su ejecución. La llegada al poder de María Tudor marcó el retorno al catolicismo, y con él una serie de persecuciones religiosas que sumieron al país en el miedo y la división. Decenas de protestantes fueron quemados en la hoguera por herejía, y las tensiones entre católicos y reformistas se agudizaron como nunca antes. Inglaterra oscilaba entre dos visiones del mundo, una anclada en la tradición medieval y otra que intentaba abrirse paso hacia la modernidad religiosa. Y sin embargo, aunque María intentó borrar las huellas del protestantismo, muchas de las reformas impulsadas bajo Eduardo VI demostraron ser más profundas de lo que sus enemigos suponían. La semilla había sido plantada, y no tardaría en germinar. Con la ascensión de Isabel I al trono, en 1558, la balanza volvió a inclinarse hacia la fe protestante. Aunque Isabel adoptó un enfoque más moderado que su medio hermano, su gobierno consolidó muchas de las bases que Eduardo había dejado: la supremacía de la corona sobre la Iglesia, la liturgia en inglés, la autoridad real sobre los obispos y una identidad religiosa nacional separada de Roma. En muchos sentidos, fue ella quien terminó de construir el edificio espiritual que Eduardo apenas había comenzado a esbozar. Así, la figura de Eduardo VI permanece como un símbolo inacabado, una promesa interrumpida. No fue un rey de conquistas ni de alianzas internacionales, fue un rey de ideas. Su corta vida estuvo dominada por una visión reformadora que no tuvo tiempo de consolidar, pero que dejó un legado más duradero de lo que muchos imaginaron en el momento de su muerte. Hoy, su tumba discreta en Westminster encierra más que los restos de un adolescente real. Guarda el recuerdo de un proyecto ambicioso, de un cambio doctrinal que sobrevivió a la persecución y de una Inglaterra que, aunque dividida, se encaminaba inevitablemente hacia una nueva identidad religiosa. Y aún resuena la misma pregunta que acompañó su muerte. ¿Qué habría pasado si hubiera vivido más allá de los 15 años? ¿Hasta dónde habría llevado su reforma? ¿Habría evitado las hogueras de María o fortalecido antes el equilibrio de Isabel? Nunca lo sabremos, pero su ausencia dejó una huella profunda, porque a veces, incluso un rey fugaz puede alterar el curso de la historia. La historia de Eduardo VI es la de un heredero esperado, preparado para reinar, pero vencido por la enfermedad antes de alcanzar la adultez. Su muerte dejó un vacío no solo político, sino emocional. Era la esperanza de una dinastía que había sacrificado tanto para asegurar su linaje. Y aunque su reinado fue breve, su legado doctrinal marcó un punto de inflexión en la historia religiosa de Inglaterra. Pero no fue el único niño marcado por el peso de una herencia imposible. Unos años antes de la muerte de Eduardo, en medio del torbellino político que siguió al reinado de Enrique VIII, nacía Mary Seymour, hija póstuma de Catherine Parr, la última esposa de Enrique, y de Thomas Seymour. Su corta vida quedó envuelta en el silencio. Nació con un nombre que implicaba poder, linaje y promesa. Pero a diferencia de Eduardo, no tuvo ni trono, ni consejo, ni protección. Apenas dejó rastro. La historia de Mary Seymour no es la de una reina, sino la de una niña que desapareció del relato oficial. Y en su ausencia, como en la tumba sin monumento de Eduardo VI, lo que permanece es el misterio.
La desaparición de Mary Seymour, la hija invisible de la realeza. En la turbulenta corte de los Tudor, donde alianzas se forjaban y se deshacían con la misma velocidad con la que corría la sangre, pocas figuras resultan tan enigmáticas como Mary Seymour. Nacida en el corazón mismo de la realeza, con un linaje que la conectaba directamente a dos de las casas más poderosas de su tiempo, su existencia se desvaneció casi tan rápido como comenzó. Era hija de una reina consorte, sobrina de un rey, y sin embargo, su vida quedó relegada al pie de página de la historia, apenas un eco entre los muros de un castillo. Mary vino al mundo el 30 de agosto de 1548, en el castillo de Sudeley, en Gloucestershire. Su madre, Catherine Parr, era mucho más que la sexta esposa de Enrique Copindo. Fue la única que logró sobrevivirlo, una mujer culta, devota y con aguda inteligencia política, que actuó como enfermera, consejera y figura materna para los hijos del rey. Tras la muerte de Enrique, Catherine se casó en secreto con Thomas Seymour, un hombre ambicioso, hermano de Jane Seymour, la madre del joven Eduardo VI, y por tanto tío directo del rey. El matrimonio, celebrado en la sombra y sin el permiso formal del consejo, generó un escándalo inmediato. Para muchos, era una jugada arriesgada en la intrincada red de poder que definía la corte. Y mientras los rumores crecían, Mary nacía en un entorno de expectativas y tensiones. Pero la alegría del nacimiento fue rápidamente eclipsada por la tragedia. 12 días después del parto, Catherine Parr murió de fiebre puerperal, una infección común y casi siempre letal en la época, provocada por las condiciones insalubres del alumbramiento. Su fallecimiento no solo dejó a Mary huérfana de madre, sino que también debilitó la posición política de su padre, que sin el respaldo de su influyente esposa, se encontró más expuesto ante sus enemigos. Thomas Seymour, decidido a alcanzar el poder absoluto como regente de Eduardo VI, comenzó a maniobrar en la corte. Su cercanía con la princesa Isabel, de apenas 14 años por entonces, generó escándalos. Se le acusó de haber cruzado la línea entre el afecto y la provocación, de visitar sus aposentos a horas indebidas, de actuar con una familiaridad que rayaba en la transgresión. Aquellas sospechas alimentaron el fuego de sus detractores. En 1549 fue arrestado por conspiración, acusado de planear el secuestro del joven rey y de desestabilizar el gobierno. Fue juzgado y condenado a muerte. El 20 de marzo de ese año fue ejecutado en la Torre de Londres, dejando a su hija Mary huérfana por segunda vez en menos de 7 meses. Así, Mary Seymour, nacida entre las más altas esperanzas, quedó reducida a una existencia incierta. Había perdido a sus padres, su linaje se había convertido en una carga, y en la despiadada política de los Tudor, una niña sin defensores no tenía lugar asegurado. Aunque legalmente era heredera de los títulos y bienes de su madre, la caída en desgracia de su padre la convirtió en una figura incómoda, ignorada por la corte y relegada al olvido. Así, en menos de un año, Mary Seymour pasó de ser la hija de una reina a convertirse en una figura marginal, una presencia incómoda para una corte que prefería olvidar los errores recientes. Su linaje, que debía ser un escudo de protección, se convirtió en un estigma. Era la huérfana de 2 caídos en desgracia, la reina que había desobedecido las convenciones casándose en secreto y el noble ejecutado por traición. Aunque su sangre era noble, su nombre pesaba más como amenaza que como promesa. Tras la ejecución de Thomas Seymour, la pequeña fue confiada al cuidado de Catherine Brandon, duquesa de Suffolk, una mujer pragmática y políticamente hábil, pero también una de las pocas amigas sinceras que Catherine Parr había tenido en vida. A Mary se le asignó una pensión anual proveniente del Tesoro Real, suficiente para cubrir su crianza en condiciones respetables. Durante un breve periodo, pareció que, al menos en lo material,
estaría protegida. Sin embargo, esa pensión cesó sin explicación apenas un par de años después. No hay cartas que documenten la razón. No hay protestas oficiales ni quejas registradas. Simplemente, los pagos se detuvieron. Y junto con ellos, la única prueba tangible de que Mary Seymour seguía existiendo. A partir de ese momento, el silencio fue absoluto. No hay registros que mencionen su participación en la corte. Ningún testamento conocido la incluye como beneficiaria. No hay contratos de matrimonio, ni partidas de defunción, ni siquiera notas marginales en los diarios de la época. En un mundo donde hasta los detalles menores de la nobleza eran cuidadosamente anotados, Mary desaparece por completo del relato, como si nunca hubiera existido. Este vacío ha alimentado durante siglos todo tipo de especulaciones. Algunos creen que murió en la infancia, víctima de una enfermedad, y que su fallecimiento fue tan poco conveniente que se optó por no registrarlo oficialmente. Otros sugieren que fue enviada lejos, quizás al campo, para vivir bajo otro nombre, adoptada por alguna familia de confianza. Una teoría más audaz plantea que se le ocultó deliberadamente, por temor a que su nombre pudiera convertirse en una bandera para alguna facción política descontenta. Pero quizás la explicación más simple sea también la más triste, que fue ignorada. Que en medio del caos dinástico, de las pugnas religiosas, de las intrigas palaciegas y los cambios de trono, la niña fue dejada y a su suerte. Sin madre, sin padre, sin protectores influyentes, en una época en que el linaje podía ser un arma de doble filo, Mary Seymour fue arrinconada por una historia demasiado grande para ella, y así su vida se borró sin ceremonia ni testimonio. El enigma que rodea su destino no solo despierta la curiosidad de los historiadores, también ofrece un reflejo de la época. Una niña nacida en el epicentro del poder podía desaparecer sin dejar rastro si las circunstancias dejaban de favorecerla. En una corte donde se registraban con detalle los nacimientos, muertes y alianzas, que el nombre de Mary Seymour se desvaneciera por completo no es solo un accidente, es una declaración brutal de lo prescindible que podía volverse una vida. Con el paso del tiempo, la figura de Mary Seymour ha pasado de ser una nota marginal en los archivos de palacio a convertirse en símbolo de las vidas silenciadas por la historia. No fue mártir, ni reina, ni siquiera pieza visible en el ajedrez político de su tiempo. Fue, simplemente, una niña olvidada. Y en ese olvido, representa a todos aquellos que, pese a nacer bajo el resplandor del poder, terminaron borrados por la indiferencia. Lo que vuelve su historia especialmente poderosa no es la ausencia de detalles, sino la potencia del contraste. Era hija de una mujer que ocupó el trono como consorte, sobrina directa de un rey niño que marcó la dirección espiritual del país y descendiente de una dinastía obsesionada con la herencia. Su lugar en el mundo debería haber estado garantizado, pero bastó una combinación de desgracias personales y decisiones ajenas para reducir su existencia a un misterio sin epílogo. Hoy se la recuerda como la niña fantasma de los Tudor, una figura cuya sombra recorre los márgenes de la historia inglesa sin una tumba, sin un retrato, sin un final claro. Su destino sigue siendo objeto de especulación, literatura y estudio, no porque haya dejado un legado tangible, sino precisamente por lo contrario, porque su ausencia se siente como una injusticia no resuelta, una pregunta abierta que desafía la narrativa triunfalista de los linajes reales. En ese sentido, Mary Seymour no es solo un enigma histórico, es también un recordatorio de lo efímero del poder, de la fragilidad del privilegio, y de cómo, incluso en las familias más vigiladas y registradas del mundo, hay vidas que desaparecen sin que nadie sepa, ni parezca querer saber qué fue de ellas. La historia de Mary Seymour es una ventana al poder del olvido. Cómo una figura nacida en el centro mismo del poder
puede desaparecer sin dejar rastro, sepultada por la indiferencia de su tiempo. Es una vida que, por falta de testigos, se convirtió en misterio, un destino que resiste la certeza y alimenta la conjetura. Y es precisamente esa tensión entre lo que existió y lo que se perdió lo que conecta su historia con otro enigma de la historia inglesa. La obra desaparecida de William Shakespeare, Love's Labour's Won. Si Mary es la niña fantasma de la corte Tudor, esta comedia ausente es el fantasma literario del canon shakespeariano. Ambos casos nos enfrentan al mismo vacío inquietante, lo que alguna vez fue mencionado, registrado, incluso celebrado, pero que hoy se ha desvanecido, dejándonos solo el eco de lo que pudo haber sido. En el caso de Mary, una vida. En el caso de Shakespeare, una obra. Ambas ocultas tras el velo del tiempo, ambas alimentando la imaginación de quienes aún buscan darles forma. La obra perdida de Shakespeare. Love's Labour's Won. En el vasto legado literario de William Shakespeare, cada una de sus obras sobrevivientes ha sido objeto de estudio, representación y admiración durante más de 4 siglos. Sus tragedias, comedias e historias han definido no solo la literatura inglesa, sino también la manera en que entendemos el arte dramático occidental. Sin embargo, entre las obras preservadas y celebradas, existe una pieza cuya sola mención ha despertado más preguntas que respuestas: Love's Labour's Won. Este título enigmático aparece en documentos del siglo XVI, pero su texto nunca ha sido hallado. Su existencia es un susurro entre los catálogos de la época, una obra conocida solo por su nombre, pero cuya historia, personajes y diálogos se han perdido en el tiempo. La sola evocación de su título ha fascinado a académicos, dramaturgos y aficionados por generaciones, alimentando teorías, búsquedas y recreaciones. El título sugiere una posible conexión con una comedia que sí conocemos, Love's Labour's Lost, escrita hacia finales de la década de 1590. En esta obra, un grupo de nobles jura renunciar al amor y al placer durante 3 años para entregarse por completo al estudio y la contemplación. Sin embargo, sus promesas se ven rápidamente puestas a prueba por la llegada de un grupo de mujeres nobles, lo que da pie a una serie de juegos de palabras, malentendidos amorosos y enredos cortesanos. Pero lo que realmente distingue a Love's Labour's Lost es su desenlace. A diferencia de otras comedias de Shakespeare, no concluye con bodas o reconciliaciones, sino con una pausa. Las mujeres imponen a los hombres una espera de 12 meses antes de que puedan probar su amor verdadero. No hay resolución inmediata, sino una promesa aplazada. Una espera. Es en esa pausa, en ese cierre incompleto, donde algunos estudiosos ven la clave. ¿Y si Shakespeare escribió una secuela? Una continuación donde, tras el luto y el tiempo, los personajes se reencuentran y el amor finalmente triunfa. ¿Y si Love's Labour's Won fuera esa segunda parte, un desenlace más tradicional y satisfactorio que cerrara el ciclo iniciado por su antecesora? La hipótesis de que Love's Labour's Won es una secuela directa de Love's Labour's Lost no solo es plausible, es lógica dentro del contexto teatral de la época. Las compañías solían explotar el éxito de ciertas obras con continuaciones o versiones expandidas. Shakespeare mismo escribió secuelas: Henry IV, partes 1 y 2, Henry VI en 3 partes, y Henry Piazzo. La idea de una segunda parte no era extraña ni innovadora para él, y la estructura misma de Love's Labour's Lost parece invitar a ese tipo de continuidad. Así, Love's Labour's Won se alza no solo como una curiosidad literaria, sino como un posible eslabón perdido dentro de la arquitectura dramática de Shakespeare. Una pieza que pudo haber dado cierre a una historia inconclusa y que hoy representa uno de los grandes misterios del teatro isabelino. Una obra mencionada,
registrada, pero ausente, perdida en el tiempo, como tantas otras cosas que el arte y la historia no lograron conservar. Pero la existencia de Love's Labours Won no es una simple hipótesis, nacida del deseo de completismo académico. Hay pruebas tangibles, breves pero contundentes, que confirman que esta obra fue real. En 1598, el erudito y editor Francis Meres publicó Palladio Tamia, un tratado literario donde elogia el genio de William Shakespeare. Allí, al enumerar sus comedias más destacadas, Meres menciona títulos conocidos y preservados, como Romeo y Julieta, El mercader de Venecia y La noche de San Juan. Sin embargo, entre ellos aparece un título inesperado, Love's Labours Won. Su inclusión, junto a obras innegablemente reales, sugiere que no se trataba de un error ni de una invención, sino de una pieza que circulaba con suficiente notoriedad como para ser mencionada públicamente. Un año después, en 1599, la librería de Christopher Hunt en Exeter publicó un catálogo donde se enumeran varias obras disponibles para la venta. Entre ellas, nuevamente, aparece Love's Labours Won, esta vez junto a The Taming of the Shrew, The Merchant of Venice y otras comedias bien conocidas. El listado es importante porque no solo refuerza la existencia de la obra, sino que indica que en algún momento fue impresa, es decir, hubo una versión física, un cuaderno, un ejemplar que alguien tuvo en sus manos, y sin embargo, hoy no queda rastro de él. La gran pregunta, entonces, persiste. ¿Qué ocurrió con esta obra? Una teoría bastante extendida entre los especialistas es que Love's Labours Won no era una obra distinta, sino un título alternativo para otra comedia que ha llegado hasta nosotros con un nombre diferente. Esta práctica era común en el teatro isabelino, donde las obras podían cambiar de título según la edición, la compañía que las montaba o la ciudad donde se presentaban. En ese contexto, algunos estudiosos han propuesto que Love's Labours Won podría ser una versión temprana de Much Ado About Nothing, debido a sus temas de amor frustrado, sus enredos románticos y su tono de comedia resuelta. Otros candidatos han sido All's Well That Ends Well y The Taming of the Shrew, comedias con estructuras similares que podrían haber circulado bajo distintos nombres antes de ser impresas de manera oficial, pero esta interpretación no convence a todos. Para muchos expertos, la obra mencionada por Meres y Hunt no era un título alternativo ni una versión preliminar, sino una comedia independiente, completamente original, que simplemente se perdió. En esa lectura, Love's Labours Won sería uno de los grandes ausentes del canon shakespeariano. Una obra escrita, representada e incluso impresa, pero que por alguna razón no sobrevivió al tiempo. Tal vez fue mal preservada, o destruida en un incendio, o simplemente considerada menor y descartada. El teatro del siglo XVI no estaba pensado para la eternidad. Los guiones eran copiados a mano, el papel era caro, y muchas piezas desaparecieron sin que nadie las reclamara. En ese sentido, Love's Labours Won representa algo más que un título perdido. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la memoria cultural. Una obra atribuida a uno de los escritores más estudiados del mundo puede, aún así, desaparecer como si nunca hubiera existido. Como una carta extraviada entre siglos, como una voz ahogada por el ruido de otras historias, Love's Labours Won sigue siendo un misterio literario que desafía nuestra certeza sobre lo que creemos conocer. El teatro del siglo XVI vivía al ritmo de su época, inmediato, cambiante y muchas veces desechable. Las compañías teatrales no escribían para la eternidad, sino para la taquilla de la semana siguiente. Los manuscritos eran herramientas de trabajo, no piezas de museo. Los actores memorizaban sus partes, los directores adaptaban sobre la marcha y los textos eran corregidos, recortados o simplemente abandonados,
cuando dejaban de ser rentables. En ese contexto, no es extraño que una obra, incluso una atribuida a William Shakespeare, pudiera desaparecer sin dejar más que un nombre en un catálogo. A diferencia de los poemas o los tratados filosóficos, que eran impresos con la intención de perdurar, las obras de teatro sobrevivían solo si alguien, un editor, un impresor, un mecenas, decidía que valía la pena conservarlas. Algunas lo lograron, otras, como Love's Labour's Won, no. Tal vez su manuscrito fue extraviado, tal vez su impresión fue escasa, mal distribuida, y no se conservó ningún ejemplar. Tal vez fue eclipsada por obras más populares, más trágicas, más espectaculares, o simplemente olvidada por accidente. En cualquier caso, el resultado es el mismo. Un silencio en medio del canon, una página en blanco entre los pliegues de la historia literaria. Pero lo que convierte a Love's Labour's Won en un enigma tan potente no es solo su ausencia, sino su simbolismo. Su desaparición no es una simple pérdida bibliográfica, es una metáfora del tiempo y de la fragilidad de la memoria. Que incluso la voz de Shakespeare, ese autor convertido casi en sinónimo de la literatura misma, pueda contener un hueco, una obra olvidada, un título huérfano, nos recuerda que la historia es una narración incompleta por naturaleza. Y así, Love's Labour's Won se une a una galería de misterios que definen tanto como los hechos conocidos, como la tumba vacía de Enrique I, que nos habla del olvido institucional, como el tesoro perdido del rey Juan, tragado por la geografía y la política, como Mary Seymour, cuya vida se desvaneció sin testigos. Cada uno representa una forma distinta de ausencia, una pérdida de contexto, de cuerpo, de texto. Quizás la mayor ironía de todas es que esta obra, cuyo título sugiere una conquista, el amor ganado, el esfuerzo recompensado, haya sido justamente lo que no se pudo conservar. Que una historia pensada para celebrar la victoria del afecto o de la voluntad haya terminado en el olvido. Pero en ese olvido también ha ganado otra forma de permanencia, la del misterio que no se deja cerrar, la del eco que sigue resonando porque nunca se le dio un final. La historia de Love's Labour's Won nos confronta con una ausencia en el corazón mismo de la cultura, una obra que pudo haber hablado del amor conquistado, de la resolución feliz, de la promesa cumplida, y que sin embargo se esfumó. En su silencio, esta pieza perdida adquiere una forma distinta de presencia, la del misterio que persiste porque nunca fue resuelto. Y es esa misma tensión entre el amor y lo que nunca llega a consumarse, lo que da forma a una de las historias más oscuras del periodo isabelino, la muerte de Amy Robsart. Mientras las comedias de Shakespeare se representaban en los teatros de Londres, en los salones del poder real se gestaba un drama mucho más sombrío. Un triángulo de ambición, deseo y tragedia que tuvo como protagonistas a la joven esposa de un noble en ascenso, a un cortesano que aspiraba a ser rey y a una reina cuyo corazón estaba en juego. La caída de Amy Robsart no solo marcó el final de una vida, sino que selló el destino político de su esposo y dejó una sombra sobre la corona de Isabel I. Porque si Love's Labour's Won nunca apareció, el amor que unía a Amy y Robert Dudley terminó de una forma mucho más brutal, con un cuerpo sin vida al pie de una escalera, la muerte de Amy Robsart. El 8 de septiembre de 1560, el cuerpo de Amy Robsart fue hallado sin vida al pie de una escalera en Cumnor Place, una residencia campestre en Oxfordshire. Tenía apenas 28 años. Oficialmente, se dictaminó que su muerte fue un accidente. Se dijo que cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Pero desde el primer momento, ese veredicto fue recibido con sospecha, porque Amy no era una mujer cualquiera. Era la esposa de Robert Dudley, el favorito personal y, según muchos, el amante
de la reina Isabel I de Inglaterra. La relación entre Dudley e Isabel era uno de los secretos peor guardados de la corte. Se conocían desde la infancia, y al ascender Isabel al trono, Dudley se convirtió rápidamente en su confidente, su compañero constante y su sombra en todos los asuntos importantes del reino. La reina lo colmó de títulos, tierras y poder, generando celos y rumores que se multiplicaban con cada mirada, cada gesto compartido. Pero había un obstáculo para ese vínculo. Robert Dudley estaba casado. Amy Robsart y Robert Dudley se habían casado en 1550, cuando ambos eran jóvenes y aún lejos del centro del poder. Su unión fue al principio una alianza conveniente entre familias nobles, pero con el tiempo la relación se volvió distante, marcada por ausencias prolongadas y un creciente desequilibrio de poder. Mientras Dudley ascendía como favorito real, Amy vivía lejos de la corte, recluida en residencias rurales, apartada de la vida pública. En los años previos a su muerte, se sabe que Amy sufría de problemas de salud y que mostraba signos de angustia emocional. Algunos testimonios sugieren que sospechaba del vínculo entre su esposo y la reina. Otros aseguran que deseaba fervientemente dejar de ser un obstáculo. Sea cual fuera su estado real, lo cierto es que murió en un momento extraordinariamente delicado, justo cuando se especulaba abiertamente con la posibilidad de que Isabel I se casara con Dudley. La noticia de su muerte desató un escándalo político inmediato. Las sospechas recayeron, naturalmente, sobre Robert Dudley. Aunque él estaba en Londres ese día y no se encontraba en la casa, su posición, su deseo de ascenso y la conveniencia de la muerte de su esposa fueron suficientes para que muchos asumieran su culpabilidad. Se formó una investigación oficial y un jurado de instrucción determinó que Amy había muerto por accidente. Según el informe, el cuello se le partió de tal forma que murió al instante, sin signos de lucha o intervención externa. Pero esa explicación no convenció a todos. Algunas voces, incluso dentro de la corte, insinuaron que Dudley había ordenado su asesinato para allanar el camino hacia el matrimonio con Isabel. Otros apuntaron a que su muerte fue provocada, no por violencia directa, sino por descuido, o incluso por veneno a largo plazo. Una tercera teoría, más trágica aún, sugiere que Amy pudo haberse quitado la vida, atrapada entre la soledad, la enfermedad y la certeza de que su esposo la había dejado de lado. Fuera cual fuera la verdad, la muerte de Amy Robsart cambió el destino de Inglaterra. El escándalo fue tan fuerte que Isabel I se vio obligada a poner distancia con Dudley. Aunque nunca lo apartó completamente de su círculo, el sueño de un matrimonio entre ambos se volvió políticamente inviable. Dudley siguió siendo un hombre poderoso, pero siempre con una sombra detrás, la de una esposa muerta en circunstancias sospechosas, y la de un amor que quizás se convirtió en su ruina. Así, la historia de Amy Robsart no es solo la crónica de una muerte misteriosa, es también un retrato de los límites del poder y del precio que puede tener la ambición. Una joven noble, relegada al margen de una relación de Estado, cuya muerte marcó el destino de una reina y de un hombre que aspiró a estar a su lado. Como en las tragedias de Shakespeare, el amor y la muerte se entrelazan aquí con la política, dejando tras de sí una pregunta que siglos después aún resuena. ¿Fue Amy víctima de un accidente, de una conspiración, o simplemente de haber nacido en el lugar equivocado, amando al hombre equivocado? Hoy recorrimos 7 historias fascinantes. Descubriste cómo un tapiz puede narrar una conquista, cómo un tesoro real puede hundirse sin dejar rastro, cómo la tumba de un rey puede desaparecer, cómo la muerte de un joven monarca puede cambiar una nación, cómo una princesa puede desvanecerse del relato oficial, cómo una obra de Shakespeare puede perderse para siempre, y cómo una muerte en apariencia accidental puede alterar el curso del poder.
Si te gustó este contenido, suscríbete para no perderte las próximas historias. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te impactó más. Y si crees que esto puede interesar a alguien más, compártelo. Así ayudamos a que más personas descubran el lado oculto de la historia. Nos vemos en el próximo video.